Cantemos juntos. Señor mi Dios, al contemplar los cielos, el firmamento y las estrellas al oír tu voz en los potentes truenos y el brillantes flores. Ahora con fuerza. Mi corazón anhela tanto por llegar, una ciudad donde hay descanso y gozo por la eternidad. Sé que pronto allá aquel que vino a rescatarme
presencia del Señor. Mora en medio de los hombres que Él salvó. Ellos son su pueblo y en su eterno Dios. La ciudad de Dios es lo que anhelo yo. Hay un lugar resplandeciente donde no hay más oscuridad. No existe más un enemigo, se vive en plena libertad. Santa y dulce comunión, sin vergüenza ni temor, pues su justicia cubre por siempre mi pecado y corrupción. He aquí que la presencia del Señor mora en medio de los hombres que Él salvó. Ellos son su pueblo y en su eterno Dios. La ciudad de Dios es lo que anhelo yo. Hay un lugar donde su gloria satisface el corazón. Recibiré la recompensa, me abrazará mi Salvador. Ya no hay llanto ni dolor, no hay más prueba ni aflicción. La muerte es solo una memoria, recuerdo de la redención. He aquí que la presencia del Señor mora en medio de los hombres que Él salvó. Ellos son su pueblo y en su eterno Dios. La ciudad de Dios es lo que anhelo yo. La ciudad de Dios es lo que anhelo yo. Bueno, mis hermanos, como venía diciéndoles, seguimos clamando, seguimos orando por aquellas familias de hermanos, de hermanas, de familias pastorales que han perdido
a sus seres queridos, a todos aquellos. Pedimos al Señor que sea obrando en el corazón de las familias que realmente han quedado con un vacío en su corazón, con la confianza de que aquellos que han muerto en Cristo están en este momento en la presencia del Señor, pero que en este tiempo de dificultad y de adversidad han quedado con un vacío en su corazón. Oramos para que ellos sean consolados por la presencia del Señor. Y rogamos siempre por ustedes, iglesia. Rogamos por ustedes, querida congregación RBN en la Gloria. Clamamos para que el Señor sea guardándolos en este tiempo tan difícil. Oramos para que la presencia del Señor sea acompañándoles y la provisión y la protección de Dios sea guardando a cada familia, a cada hogar. Cada hogar es importante para nuestra congregación y para nuestro ministerio. Les envío un cordial saludo a cada uno de ustedes, amados hermanos. Los recordamos, les oramos al Señor para que Dios en este tiempo sea obrando de una manera especial. Bueno, y esta mañana vamos a continuar con el tema que el domingo pasado empezamos, que es cómo guardar el corazón para amar a Dios. Cómo guardar nuestro corazón para amar a Dios, y el domingo pasado comenzamos este tema. Y hoy quiero hablar, y he titulado mi mensaje, tiempos que requieren un cuidado especial del corazón. Y quiero empezar diciendo esta mañana que es importante guardar el corazón con toda diligencia. Es importante guardar el corazón con toda diligencia. Hay que considerar aquellas temporadas, aquellos tiempos especiales en la vida de un cristiano que requieren nuestra mayor diligencia en el cuidado del corazón. El deber siempre nos obliga y no hay momento o condición en la vida en que podamos excusarnos de esta obra. Sin embargo, hay temporadas señaladas, horas críticas que requieren mayor vigilancia sobre el corazón. Y creo que cada uno de estos tiempos requieren vigilancia, requieren un cuidado especial para no desviar nuestro corazón en nuestro amor por el Señor. Y como son varios puntos, quiero comenzar esta mañana por el primero. Y el primer tiempo en el cual nosotros debemos tener un cuidado especial del corazón es el tiempo de la prosperidad. Cuando la providencia de Dios, cuando el favor de Dios nos sonríe, en ese tiempo, cristiano que me escucha, usted esta mañana, querido hermano, querida hermana, guarde su corazón sobre toda cosa. Porque en los tiempos de prosperidad se estará muy inclinado a crecer en seguridad en sí mismo, en orgullo y en volverse terrenal. El famoso teólogo Bernard dice: ver a un hombre humilde en tiempo de prosperidad es una de las mayores rarezas del mundo. Incluso el buen rey Ezequías no pudo ocultar un temperamento vanaglorioso cuando llegó la tentación, su momento de tentación. De ahí que advirtiese Israel: cuando el Señor tu Dios te haya introducido en la tierra que juró a tus padres, Abraham, Isaac y Jacob, que te darían ciudades grandes y buenas que tú no edificaste, y casas llenas de todo bien que tú no llenaste, y cisternas cavadas que tú no cavaste, viñas y olivares que no plantaste, y luego que comas y te sacias, cuídate de no olvidarte del Señor. Eso está en Deuteronomio capítulo 6, versículos 10 al 12. Y así sucedió porque engordó Jesurún y tiró coces, dice Deuteronomio capítulo 32, versículo 15. Un problema que enfrenta el creyente generalmente en tiempos de prosperidad es que puede desviar su corazón del Señor.
Y la pregunta es, ¿cómo puede entonces el cristiano guardar su corazón del orgullo y la seguridad carnal cuando la providencia y el favor y la misericordia y la bondad de Dios le sonríe y confluyen las comodidades creadas por el hombre? Hay varias ayudas para asegurar que el corazón enfrente a las peligrosas trampas de la prosperidad. En primer lugar, pensemos en las cautivadoras tentaciones que vienen con una condición próspera y agradable. Son pocos, muy pocos, los que viviendo en los placeres de este mundo escapan a la perdición eterna. Cristo dice en Mateo capítulo 19, versículo 24, es más fácil pasar por un camello por el ojo de una aguja que entrar un rico en el reino de Dios. Ni muchos poderosos ni muchos nobles son llamados. Primera de Corintios capítulo 1, versículo 26. Tenemos una buena razón para temblar cuando las escrituras nos dicen que en general pocos son salvos. Mucho más cuando nos dice que de ese grupo en el que estamos pocos serán salvos. Cuando Josué llamó a las tribus de Israel a que echaran suertes para descubrir a Acán, Josué capítulo 7, no hay duda que él temió. Cuando se eligió a la tribu de Judá, su temor aumentó, pero cuando la familia de los de Será fue elegida, llegó la hora de temblar. Del mismo modo, cuando las escrituras llegan a decirnos que de las personas de tal clase muy pocos van a escapar, es hora de alarmarse. Crisóstomo dice, me pregunto si alguno de los gobernantes se salvará, o cuántos han sido dirigidos al infierno en los carros de los placeres terrenales, mientras que otros han entrado a golpes en el cielo por la vara de la aflicción. Qué pocos llegan a Cristo con presentes, como las hijas de Tiro, dice el Salmo 45:12, qué pocos de entre los ricos ruegan por su favor. En segundo lugar, nos puede ayudar a ser más vigilantes y humildes en tiempo de prosperidad el considerar que entre los cristianos muchos han sido peores por tenerla. Cuán bueno hubiese sido para algunos de ellos si nunca hubieran conocido la prosperidad. Cuando nacieron en una condición baja, cuando eran humildes espiritualmente y celestiales, estaban mucho más en ese carácter celestial, eran mucho más apegados al Señor. Pero al prosperar, qué alteración cayó sobre sus espíritus. Así sucedió con Israel. Cuando estuvieron en una baja condición en el desierto, era santidad al Señor. Pero al entrar en Canaán y ser alimentados ricamente, el lenguaje cambió en sus labios. Jeremías capítulo 2 versículo 31 dice, somos libres, nunca más volveremos a ti. Las ganancias externas normalmente se logran con pérdidas internas. Así como en una condición humilde, sus empleos civiles acostumbraban a tener un cierto sabor a sus deberes religiosos. En una condición exaltada de prosperidad, sus deberes normalmente tenían un sabor a mundo. Aquel cuyas gracias no son obstaculizadas por sus riquezas es en verdad rico en gracia. En el mundo hay pocos Josafat. ¿Se acuerda de esa historia de ese rey que tuvo prosperidad? De quien se decía tuvo riquezas y gloria en abundancia. Mire qué interesante este pasaje. Tuvo riquezas y gloria en abundancia. Y se animó su corazón en los caminos del Señor, según segunda de Crónicas, capítulo 17, versículos 5 y 6. ¿No mantendrán nuestros corazones humildes en la prosperidad el pensar en cuánto han pagado muchos hombres piadosos por sus riquezas, que por ellas han perdido aquello que todo el mundo no puede comprar? Es una excelente reflexión para comenzar esta predicación, hermanos, esta mañana, de que en los tiempos de prosperidad corremos muchos peligros de desviar nuestro corazón. Yo pusiera aquí a hablar de muchas formas de cómo guardar el corazón, aquí muchas más en tiempos de prosperidad, como la humildad de ese vano corazón. Tenemos que también cada día ir al Señor en humildad, para considerar que realmente las riquezas y las cosas terrenales no son tan importantes como las cosas celestiales.
que debemos dedicar nuestro camino hacia el cielo más que en nuestro camino hacia las cosas vanas y terrenales. En segundo lugar, quiero hablar esta mañana del segundo tiempo, y es el tiempo de la adversidad. Cuando el favor de Dios y la providencia no nos sonríe y acaba con nuestras comodidades externas, miremos nuestro corazón, porque teníamos en el punto anterior la parte donde había prosperidad, pero existe otra, y es el tiempo de la adversidad. Cuando no nos sonríen las cosas, cuando las comodidades externas se acaban, miremos nuestro corazón y guardémoslo también con toda diligencia para que no se resienta contra Dios. El peligro en este tiempo del creyente es que nuestro corazón desmaye, porque muchas veces los problemas hacen también que nuestra santidad se pierda, y necesitamos que la mano del Señor esté sobre nosotros. Y vamos a contar la historia de un hombre. Jonás era un buen hombre, y aún así cuánto se irritó su corazón bajo la aflicción. Job era un espejo de paciencia, y aún así cuánto se descompuso su corazón en la tribulación. Cuando nos encontremos bajo grandes aflicciones, encontraremos difícilmente tener un corazón realmente orientado hacia el Señor. Cuántas prisas e inquietud generan las aflicciones, incluso en los mejores corazones. Veamos entonces cómo un cristiano que está bajo gran aflicción puede evitar que su corazón se resienta o desmaye bajo la mano de Dios. Y voy a enseñarles esta mañana, hermanos, varias ayudas para guardar el corazón que se encuentra en esta condición donde ha llegado un tiempo de adversidad. Y en primer lugar, mediante las circunstancias que se cruzan, Dios está buscando fielmente el gran diseño de su electivo amor sobre las almas de su pueblo, y ordena todas estas aflicciones como medios santificados para conseguir ese objetivo. Quiero decirle, querido hermano, que las aflicciones no vienen por casualidad, sino por diseño. Por el diseño de Dios son ordenadas como medio para producir a los creyentes un bien espiritual. El libro del profeta Isaías en el capítulo 27, versículo 9 dice de la siguiente manera: de esta manera pues será perdonada la iniquidad de Jacob. Pero Dios nos disciplina para lo que es más provechoso, dice Hebreos capítulo 12, versículo 10. Romanos capítulo 8, 28 nos dice: todas las cosas nos ayudan a bien. En esto también, cuando está hablando de todas las cosas, está incluyendo el momento de adversidad y de aflicción. Las aflicciones son como obreros de Dios en nuestro corazón, que sacan el orgullo, que sacan la seguridad carnal de ellos. Muchas veces estamos seguros en nuestra carnalidad. Estamos seguros en lo que nosotros podemos hacer, y es la aflicción cuando realmente dependemos del Señor que saca esa seguridad carnal que tenemos en nosotros mismos, y ese orgullo y ese ego personal lo saca esa aflicción, porque la aflicción actúa como un obrero de Dios en nuestro corazón, y haciendo así su naturaleza o nuestra naturaleza es transformada, de forma que se convierte en bienes y beneficios. El Salmo 119 en el versículo 71 dice: bueno me es haber sido humillado, dice el rey David. Por tanto, que no tenemos motivos para estar airados con Dios, sino más bien para maravillarnos de que Él se ocupe tanto en nuestro bien, que utiliza cualquier medio, querido hermano. Él puede utilizar ese medio que tal vez estás viviendo, ese medio de aflicción que estás viviendo, para purificar tu corazón, para purificar y para bendecir tu vida. Pablo podía bendecir a Dios si en alguna manera lograba alcanzar la resurrección de los muertos. Santiago 1:2 dice: hermanos,
tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas. Y por algo lo diría, porque es en la prueba, es en la adversidad, cuando nosotros aprendemos, cuando nosotros realmente recibimos purificación por parte de nuestro Señor. Ahora, no estoy predicando la teología del sufrimiento, estoy predicando que también Dios utiliza muchos de estos medios para purificar nuestro corazón y volver nuestras almas a Él. Nuestro Padre está realizando un sabio diseño sobre nuestras almas. Entonces, la pregunta es, ¿hacemos bien con estar bravos con Él? Todo lo que Él hace es con referencia de algún objetivo glorioso sobre nuestras almas. Él hace todo con un objetivo, hermano. Él hace todo con un objetivo glorioso para que nuestra vida, nuestra ignorancia, realmente del conocimiento de Él se vaya a nuestra vida. Muchas veces peleamos con Dios porque tenemos un problema, una circunstancia difícil. Juan capítulo 13 versículo 7 dice: lo que yo hago tú no lo comprendes ahora, mas lo entenderás después. Qué preciosas palabras del Señor cuando nos dice esto. Tal vez no entiendas lo que está pasando en tu vida en este momento, pero Dios sí comprende y sabe por qué está haciendo esto, y lo vas a entender en el futuro, porque Dios tiene un propósito glorioso con tu vida. En segundo lugar, aunque Dios se ha reservado la libertad de afligir a su pueblo, ha atado sus manos con la promesa de que nunca apartará su misericordia de ellos, según Isaías 54:10. Qué precioso principio debemos aprender esta mañana. Dios aflige muchas veces a su pueblo, pero dice la Escritura que ha atado sus manos con la promesa de que nunca apartará su misericordia de ellos. Nunca apartará de esa promesa, nunca se apartará de que Él mantendrá su misericordia sobre su pueblo. Segunda de Samuel capítulo 7 versículo 14 y 15 dice: yo le seré a él padre y él me será a mí hijo. Y si él hiciere mal, yo lo castigaré con vara de hombres y con azotes de hijos de hombres, pero mi misericordia no se apartará. Cuán orgulloso es el corazón, cuán orgulloso. Muchas veces estamos tan descontentos cuando Dios nos ha dado el árbol completo, lleno de ramas de consuelo creciendo en él. Y muchas veces cuando se empiezan a caer las hojas y permite Dios que el viento sople sobre ese árbol y empiecen a caer las hojas, muchas veces nos ponemos bravos. Él nos pone un árbol lleno de hojas y estamos muchas veces bravos por lo que nos da Dios y no somos agradecidos. Y cuando empieza a soplar y permite Dios que sople el viento y caigan las hojas, muchas veces resentimos nuestro corazón. Los cristianos tienen dos tipos de beneficios: los beneficios del trono y los reposapiés. Beneficios móviles e inamovibles. Si Dios ha asegurado unos, nunca dejemos que el corazón se preocupe por la pérdida de los otros. Si hubiese apartado su amor o sacado nuestras almas del pacto, ciertamente tendría motivos para entristecernos, pero Dios no lo ha hecho ni puede hacerlo. Hermanos míos, Dios nos ha dado beneficios que son movibles e inamovibles. Usted puede tener un negocio y mañana no tenerlo, ese es un beneficio movible. Pero hay beneficios que Dios nos ha sido inamovibles, que nos ha dado, como la salvación. Nos ha sacado de la muerte espiritual y nos ha dado vida eterna, y eso es un beneficio inamovible, no se puede mover. Muchas veces sufrimos por la pérdida de un negocio, por la pérdida de un empleo.
porque no nos fue tan bien en lo que estábamos pensando en esos objetivos. Pero ese es un objetivo movible y muchas veces Dios lo mueve para purificar nuestro corazón y para realmente encaminar nuestro corazón hacia Él. Pero hay cosas que son inamovibles, beneficios que realmente el trono de Dios nos otorga, como la salvación y la vida eterna, en lo cual nosotros no podemos estar descontentos con la gracia y con la ayuda de Dios. En tercer lugar, algo que nos debe ayudar es que nuestro propio Padre es el que ordena las aflicciones. Es algo de gran eficacia para guardar el corazón de hundirnos en medio de las pruebas. Ninguna criatura mueve su mano o lengua contra nosotros sin el permiso de Dios. Si la copa es amarga, pero es la copa que el Padre nos ha dado, ¿cómo podemos sospechar que lo que contiene es veneno? No seamos necios, pongamos el caso en nuestro propio corazón. Es importante que nosotros miremos que Dios quiere lo mejor para nosotros. Él sabe, la Biblia dice que Él sabe dar buenas dádivas a sus hijos. El Señor dice en su palabra, pues si vosotros siendo malos sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, ¿cuánto más Dios sabe dar buenas dádivas? Y muchas veces la aflicción es un medio que utiliza el Señor para encaminar nuestro corazón más a Él. Hermanos míos, un segundo tiempo en el cual debemos tener cuidado para guardar nuestro corazón para el Señor es el tiempo de la aflicción. Es el tiempo de la aflicción, es el tiempo donde vemos pruebas difíciles en la familia, en el hogar, y necesitamos, o en la persona, a nivel individual, vemos situaciones difíciles, pero es ahí el momento para poder acercar nuestro corazón al Señor y guardarlo para Él. En el tercer lugar tenemos un tercer tiempo, y es el tiempo de problemas en la iglesia. Cuando la iglesia es oprimida y está a punto de perecer en las olas de la persecución, como la barca en la que estaban Jesús y los discípulos, que parecía que se anegaban, hay almas buenas que también se preparan para naufragar en las olas de sus propios temores. Es verdad que la mayoría de las personas necesitan más las espuelas que las riendas en este caso. Sin embargo, algunos se sienten desanimados bajo el sentir de los problemas de la iglesia. La pérdida del arca le costó su vida a Elí, en 1 Samuel capítulo 4 versículos 16 al 18. La triste situación en la que estaba Jerusalén hizo que la expresión del buen Nehemías cambiase en medio de todos los placeres y comodidades de la corte. A mí cuando leo el pasaje y el libro de Nehemías es un ejemplo claro. En medio de una situación tan difícil que estaba viviendo el pueblo judío, Nehemías prefirió cambiar todas esas comodidades que tenía en la corte del rey para ir a aliviar la triste situación en la cual estaba Jerusalén. Pero aunque Dios permite, incluso ordena el conmoverse por estas calamidades y llama en tales tiempos a gemir, llorar y vestirse de cilicio, amenazando con severidad a los insensibles, no le agrada vernos sentados bajo el enebro como el compungido Elías. Basta ya, oh Señor, quítame la vida, pues no soy yo mejor que mis padres, según Primera de Reyes capítulo 19 versículo 4. No podemos y debemos ser gimientes en Sión, pero no atormentarnos a nosotros mismos. Podemos quejarnos a Dios, pero no quejarnos de Dios. Qué interesante frase. No podemos quejarnos a Dios. Podemos elevar nuestras quejas a Dios más bien, pero no quejarnos de Dios. Podemos elevar las quejas que tengamos a Dios en oración, pero no quejarnos de Dios.
¿Y por qué traigo a tema este tema del tiempo de los problemas en la iglesia? Y cuando hablo de problemas en la iglesia, muchos problemas han afectado a la iglesia. Uno de ellos es la persecución, por ejemplo. Las dificultades de la obra, de levantar la obra. Y muchas veces muchos en medio de esas dificultades lo que prefieren es huir y no continuar fieles al servicio al Señor. Yo recuerdo que al comienzo nuestra congregación, en el momento de construcción del lugar, no era un lugar hermoso, ni un lugar muy adecuado, donde tuvimos que con mucho esfuerzo y sacrificio levantar el lugar de reunión, el templo de la congregación, donde se reúne la congregación para adorar a Dios, el lugar de reunión. Yo le llamo más lugar de reunión, porque nosotros somos templo del Dios vivo y donde se reúne el edificio, donde se reúne la iglesia. Y recuerdo que tuvimos con mucho esfuerzo y sacrificio levantar un lugar, y las primeras reuniones eran en medio de un techo donde eran unas tejas viejas con unos palos para poder hacer el culto. No había un piso, era tierra, y las paredes eran unos plásticos para poder hacer el culto. Y muchas personas en estos tiempos de dificultad dijeron: nuestro mejor ánimo o posición es irnos de la iglesia. Vieron más las cosas y las situaciones difíciles y los problemas que realmente la oportunidad para acercar nuestro corazón a Dios. Y algo como pastor que yo aprendí como parte de esa iglesia, de esa congregación, es que Dios usó y Dios ha usado esas situaciones a lo largo del ministerio para purificar nuestro corazón y amar su obra y amarle a Él, para no elevar nuestro corazón al orgullo de tener un lugar suntuoso. Y ha sido una lucha y ha sido una batalla, pero Dios conoce el corazón nuestro y el corazón de la iglesia, en lo cual nosotros debemos aprender a tener humildad y un corazón sencillo. Realmente la gloria de la iglesia no está en un edificio. La gloria de la iglesia está en el conocer y el amar a Dios sobre todas las cosas. En eso está la gloria de la iglesia. Es algo que he tenido que entender y doy gloria al Señor, porque en esos tiempos de angustia de la iglesia he aprendido que debemos guardar fidelidad, y hemos pasado con muchos hermanos fieles, hermosos, preciosos, que amamos, a pasar las duras y las maduras, como dicen por ahí, como dice el dicho. Y muchos en la adversidad han sido fieles por años, trabajando juntamente en el ministerio. Y alabo al Señor por esos creyentes que han guardado su corazón, pero sin embargo el enemigo utiliza elementos en medio de la iglesia para arrebatarlos y para hacer que su corazón se enorgullezca, se llene de arrogancia, de orgullo, de ego. Y dice: yo prefiero irme a una iglesia más grande donde nadie me conozca, porque realmente no tengo por qué vivir estas situaciones difíciles con la congregación. Así que yo alabo al Señor por el que ha sido fiel y se ha mantenido fiel para enfrentar los avatares de la dificultad de la obra de Dios. Entonces, realmente Dios permite que sucedan todas estas cosas para consolar a su pueblo, para bendecir a su pueblo, y saber que nada de lo que sucede a nuestro alrededor es casualidad, sino que es la voluntad de Dios para nuestro provecho. Yo me siento gozoso con los hermanos que han sido fieles durante muchos años, porque realmente en esas aflicciones hemos aprendido realmente a ser familia y pueblo de Dios juntos. Y aún en estas épocas de tanto sufrimiento, donde la iglesia ha sido atacada de otra manera, donde la iglesia
ha sufrido también el golpe del COVID, donde Dios ha permitido que también esto lo sufra. Muchas veces preguntamos, ¿y por qué mueren tantos pastores y creyentes? Porque Dios, en medio de esta disciplina que está dando a Colombia, a Bogotá, a la ciudad, porque la ciudad y Colombia ha olvidado a Dios y ha vuelto la espalda a Dios. ¿Por qué la iglesia? Porque no somos ajenos a la disciplina del Señor, porque somos el pueblo de Dios. Y Dios disciplina a su pueblo, pero también ama a su pueblo y permite que pase por estas situaciones para disciplinarlo y para llevarlo a Él. Entonces, amados hermanos, qué precioso es poder entender todos estos tiempos en los cuales hay peligro de desviar nuestro corazón del Señor. El primero que hemos aprendido es el tiempo de prosperidad, el segundo tiempo de adversidad y el tercero tiempo de problemas en la iglesia. Son tiempos difíciles. Y actualmente vivimos tiempos muy complicados, hermanos, muy difíciles en nuestra nación, en los cuales debemos tener cuidado de no desviar nuestro corazón. Si Dios pone situaciones difíciles a tu alrededor, debes orar al Señor y clamar a Él por cuál es su propósito y entender que en todas las cosas Dios tiene un plan. Por eso quiero que oremos esta mañana y demos gracias a Dios por todo, porque tanto en la prosperidad y la abundancia, como en la aflicción y en la adversidad, y como en las situaciones difíciles como congregación que podamos pasar, como iglesia, como pueblo de Dios que podamos pasar, Dios en todo no ha perdido su objetivo con nosotros, y es llevar y encaminar nuestro corazón al reino de los cielos. Padre nuestro que estás en los cielos, esta mañana te damos muchas gracias por permitirnos hoy entender esta palabra que tú nos querías enseñar. Ayúdanos a guardar nuestro corazón, Señor, para ti. Ayúdame a mí en primer lugar a guardar mi corazón para ti, y ayuda a mi hermano que me escucha a través de este mensaje a guardar ese corazón para ti, Señor. Sabemos que vivimos tiempos muy peligrosos, tiempos donde puede venir la abundancia, la prosperidad y el favor de Dios y la providencia de Dios puede soplar a nuestro favor. Y podemos correr peligro, Señor, de abandonar nuestra profesión de fe y desviarnos de nuestro camino al reino de los cielos. Pero también te pido que nos guardes, Señor, en los momentos de aflicción y de adversidad, porque también en la aflicción y adversidad podemos caer en el error de, Señor, quejarnos contra ti, de blasfemar contra ti, Señor, y de olvidarte aún en esos momentos con nuestro corazón. Y en tercer lugar, en esos momentos donde la iglesia y el ministerio sufre también. Dios mío, tenemos muchas veces la oportunidad de salir y abandonar la causa. Señor, pero eso no es lo que tú quieres. Lo que tú quieres es realmente que podamos permanecer firmes en el camino de Dios, junto a la familia de Dios. Gracias te doy esta mañana por permitirme transmitir este mensaje a tu iglesia, Señor. Y sé que tu palabra no llega vacía, sino que tu palabra dará efecto, el efecto necesario a tu pueblo. Te doy gracias, Padre, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén y amén. Mis hermanos amados, muchas bendiciones a todos. Les amamos. Les envío un abrazo muy fraternal a cada familia, cada uno de los miembros de nuestra congregación. Les amamos. Espero pronto verles. No duden que todo lo que estamos haciendo es por el beneficio de la congregación. Este es un tiempo muy peligroso en la parte de la sanidad, de la salud pública. Como pastor Velo siempre se los he enseñado que voy a guardar a la iglesia para que no haya un peligro. Aunque hayan ancianos y personas mayores que ya se hayan vacunado, existen personas más jóvenes. Aún hay cifras muy altas de que adolescentes, jóvenes y niños se están muriendo, hermanos. Entonces es tiempo para cuidarnos. Tenemos este medio que nos ha provisto el Señor,
Tenemos este medio que nos ha provisto el Rey del Soberano del Universo para poder transmitir el mensaje, la predicación de la palabra. Así que sigamos firmes y fieles al Señor en todo lo que Él nos ayuda. Un abrazo a todos, bendiciones mis hermanos, Dios les guarde, Dios les bendiga.